más de 600 o 700 empleados que estaban sumariados. Seguramente, si no habían cometido ninguna infracción, indebidamente o injustamente estaban sometidos a un sumario durante todo ese tiempo, y si la habían cometido, a la hora de resolver ese sumario difícilmente se corrija la conducta, porque ustedes saben que están en la oficina de sumario, en la oficina general, la importancia de que la tramitación del sumario sea ágil y que la sanción llegue de forma oportuna. Si no, no vamos a lograr ese objetivo, que es corregir la conducta del empleo público y no llegar y evitar llegar a una cesantía. Entonces, de la mano de esta modificación legislativa, la puesta en funcionamiento de la Oficina General de Sumarios a partir de febrero, que yo destaco el trabajo que han hecho porque está integrada por 8 abogados que ya formaban parte de la planta, 3 auxiliares administrativos que también formaban parte de la planta, y ya podemos en estos 5 meses mostrar algunos resultados, y sumarios que se han clausurado la investigación en esta oficina en 5 meses. Entonces, bueno, esto nos indica que estamos en el camino correcto, de que era esta modificación que planteamos, si es acompañado en la etapa previa a que lleguen las actuaciones a la oficina de sumario, y esto se da continuidad una vez que sale con el dictamen o la sugerencia de resolución o dictamen, vamos a lograr ese objetivo, y ojalá dentro de un año, dentro de 2 años, podamos decir que en promedio los sumarios administrativos, este tipo de investigaciones concluyen, o la resolución se da en tantos meses o en menos de un año, y no en 5 años como era el promedio que nosotros registramos el año pasado. Esto se trata de hacer, con el trabajo de cada una de sus áreas, lograr mayor eficacia. En definitiva, es el objetivo que nosotros tenemos que tener en nuestro trabajo cotidiano. Así que entiendo que la capacitación es una herramienta, les va a dar elementos a ustedes para poder trabajar de manera coordinada con la Oficina General de Sumario. Lo importante es que esto lo midamos, que tengamos datos para que podamos corregir, tomar alguna decisión, quizás evaluar la normativa, la reglamentación, si necesita algún ajuste, pero trabajando bajo ese objetivo de lograr mayor eficacia en el funcionamiento de la oficina. Y esto se enmarca en una gestión integral o inteligente del recurso humano del Estado, que es fundamental a la hora de hablar de un mejor funcionamiento del Estado. Y con sumarios ágiles, con garantizando al empleado el ejercicio del debido proceso, el derecho de defensa, con transparencia en la tramitación, vamos a tener doble beneficio para el Estado, que con estas herramientas esta oficina va a lograr mayor eficacia, y también para el empleo público. Así que si es sometido a un sumario, sepa que va a tener una resolución, ha cumplido con estos trámites de archivo si no cometió ninguna falta, y la sanción que corresponda si la cometió, y en definitiva eso va a colaborar, va a ser un gran aporte para la mejora en el servicio público, que está orientada a brindar mejores servicios a los mendocinos. Es decir, algo tan simple que nosotros podemos hacer un gran aporte desde cada lugar que ocupamos. Así que desde la subsecretaría, desde el Ministerio de Gobierno, agradecidos por la participación, por involucrarse. Felicitaciones a la oficina, a todos los miembros de la oficina por el trabajo que están realizando, y estoy seguro de que trabajando de manera coordinada con ustedes vamos a lograr esos resultados que nos planteamos, que iban más allá de una modificación legislativa, buscaban una mejora en el servicio, y en eso entiendo que estamos juntos. Así que les agradezco la participación. Muchas gracias. Bueno, ahora 2 minutos que ya empiezan, porque estamos retrasados. Bueno, es un esfuerzo coordinado con la Oficina de Sumarios, que tuvo la iniciativa de capacitar en este aspecto, en este proceso, y el IPAP, que bueno, que está también abierto para todos aquellos que quieran seguir capacitándose. La sala esta nos quedó chica, así que vamos a replicar este curso para todas las demás áreas, y pueden acceder todos los que quieran a la página del IPAP, es ipapmendoza.gov.ar,
Y ahí tienen toda la oferta de capacitación, hay capacitaciones virtuales. Y bueno, las presenciales se van publicando a medida que se acerca la fecha y se publica la fecha de inscripción. Cualquier duda nos pueden consultar. Gracias, Gustavo. Bueno, buena jornada para todos. Gracias. Bueno, empieza el taller la doctora Silvia Moretti, que es una de las abogadas sumariantes de la oficina, la que tiene más experiencia en sumarios y aparte es docente hace un montón de tiempo. Y la que ha organizado en realidad el curso. Muchas gracias. Buenos días. ¿Me escuchan bien todos? ¿Sí? ¿No? ¿No escucho yo? Sí. Bien. A ver, antes de empezar me gustaría, en primer lugar, agradecerles a todos ustedes la presencia. Esto es un tema que a mí me apasiona y lo que voy a intentar hacer en los pocos minutos, porque hemos tratado de armar un curso dinámico y práctico y después profundizar los temas en otros talleres. Lo que yo voy a intentar hacer con ustedes hoy es que contagiarles el amor y la pasión que tengo yo por el derecho administrativo sancionador disciplinario. Es decir, no cualquier bueno, yo pensé que iban a poner otra cara, pero se la voy a contagiar. Ya van a ver. A ver. Quiero contarles, en primer lugar, decirles que este curso se ha armado sobre la base de analizar la ley 9103 y su decreto reglamentario. Esta 9103 es una ley, a mi criterio, muy interesante. Y es interesante, como toda ley perfectible, y justamente con estas charlas, con este feedback, es lo que vamos a lograr. Es decir, contarles cómo es la ley, decirles, charlarlo, y también ustedes aportar las modificaciones que podemos llegar a hacerlo, porque seguramente que van a encontrar muchas. Pero también vamos en este curso a contarles a ustedes cómo funciona la Oficina General de Sumario. Y cuando yo digo cómo funciona, significa contarles a ustedes cómo se van a vincular la Oficina General de Sumario con todos ustedes, con las áreas de recursos humanos, con la Junta de Disciplina, con los asesores legales, con las direcciones jurídicas. Entonces, este es el sentido del taller, analizar la ley, pero contarles cómo funciona la oficina. Es una ley que aparece en la provincia de Mendoza en un momento muy importante, porque se produce una movida legislativa en materia procedimental. Aparece el Código Procesal Civil, aparece el Código Procesal Penal modificado, aparece la ley de procedimiento con grandes modificaciones, una ley que tiene y contiene principios fundamentales que nosotros en el derecho administrativo sancionador disciplinario aplicamos. Entonces, obviamente que en estos temas de régimen disciplinario no podía ser diferente. Aparece en el año 2018 una modificación importante, que es todo el Estatuto del Empleo Público contenía un capítulo que era el régimen disciplinario. Este régimen disciplinario, no, el anterior. Ahí está. Gracias, mi amor. Ese régimen disciplinario contenido en el Estatuto del Empleo Público se deroga por la 9103 y aparece en la 9103. Con la salvedad que esta 9103 establece el régimen disciplinario, pero el resto del estatuto se mantiene vigente. Por lo tanto, derechos, obligaciones, todo eso se mantiene exactamente igual. ¿Qué es lo que yo quiero traerles a ustedes en el análisis de esta ley? No lo pases todavía, gracias. ¿Qué es lo que les quiero traer a ustedes en esto? En la primera parte yo les voy a contar esquemáticamente, rápidamente, cómo es esta ley 9103. Lo que entiendo que necesitamos conocer de la 9103 todos. Los que estén sometidos a la investigación de la Oficina General de Sumario y los que no. Dentro de este esquema va a hablar el doctor Cordeschi, porque él tiene una audiencia y por lo tanto hemos cambiado un poco la organización. Después que yo hable, va a hablar el doctor Cordeschi sobre una de las modificaciones más interesantes de la ley que no tiene desperdicio, que es el tema de prueba. Y va a concluir la doctora Gabrieli, que va a hablarme específicamente de sumario administrativo y de la información sumaria. ¿Y de qué les voy a hablar yo?
les voy a hablar de lo que entiendo que es muy importante, y es que ustedes comiencen a manejar en esta ley dos conceptos. ¿Cuál es la ley aplicable y cuál es el órgano que debe aplicar la ley? Pregunta que todos ustedes tienen en su cabeza. Les voy a contar a ustedes cómo es este manejo de la ley. ¿Quién inicia el sumario administrativo? ¿Cómo se inicia? ¿Quién lo inicia? ¿Cómo se va a investigar? ¿Quién investiga? ¿Cómo se investiga? ¿Y quién sanciona? Este manejo de estos tres puntos difiere del Estatuto del Empleado Público. Cuando existía el Estatuto del Empleado Público, el que iniciaba, el que investigaba y el que sancionaba era el mismo. Hoy, con esta modificación, vamos a ver que es diferente. En esto me voy a centrar a contarles este esquema general, ¿sí? Pero esencialmente quiero decirles a ustedes que lo que quiero hacer hincapié en esto es en el inicio del sumario administrativo. Y acá, cuando uno lleva muchos años en la administración pública, advierte que nosotros los abogados, cuando recién nos recibimos, yo alguna vez, aunque ustedes no crean, he sido joven y he sido recién recibida, lo primero que hacían era pasarnos un sumario administrativo. Y lo primero que sucedía, yo veo que las caras que están poniendo, que veo que más de uno le ha pasado, y lo primero que sucedía en la mente del recién recibido y con poca experiencia en la administración pública, que se sentía presionado porque tenía que investigar a un compañero. Eso también generó la formación de esta oficina, pero nunca tenemos que olvidarnos, señores, que donde comienza todo este proceso es, mis queridos colegas, en el lugar donde están trabajando los asesores legales. ¿Dónde comienza todo este procedimiento? En el lugar donde trabajan los recursos humanos. Es donde se detectan las situaciones, donde se detectan los hechos. Y acá me quiero detener un segundo. Lo esencial en el procedimiento disciplinario son los hechos. Lo esencial es el hecho cometido, y van a ver enseguida que cómo esta situación de los hechos es la que genera la competencia y la ley aplicable. Como los hechos son tan importantes, es importante iniciar el sumario administrativo con un informe detallado, concreto de los hechos. Esos hechos que el asesor legal deberá leer, deberá tomar en su apreciación, en su opinión, deberá describir, encuadrar y llevarle al jefe de despacho, llevarle al funcionario la sugerencia de abrir un sumario administrativo o de iniciar una información sumaria. Con claridad los hechos, porque son esenciales, señores, los hechos. Y entonces el acto administrativo que ordena que se inicie el sumario debe estar claramente detallado los hechos imputados. Sigamos en los sumarios administrativos los principios de Claridad Olmedo. La imputación debe ser clara y concreta. Y esto se los cuento, porque muchas veces he advertido, y voy a hablar en primera persona, en la experiencia de muchos años en la administración, que leo los actos, las resoluciones de apertura de un sumario administrativo que casi no describe los hechos. Y como el instructor sumariante en esto de la Procuración del Tesoro de la Nación es muy clara, el instructor sumariante tiene que investigar los hechos que ya le vienen, concretos y ordenados, ya por un acto administrativo. Si el instructor advierte que no hay claridad en esos hechos, tiene toda la facultad de devolver el expediente a la autoridad y decirle, señores, miren, necesito que los hechos estén claramente, porque son los hechos los que se van a investigar. Entonces, en este esquema de la ley, vamos a ir al primer caso. ¿Vamos bien? ¿Se escucha? ¿Se aburren? No. ¿Están divertidos? ¿Están entretenidos? Lo tenía cerca. Bien. Vamos a ver el primer tema. Veamos. Ley aplicable, competencia del órgano que aplica la ley. En un resumen, ¿cuándo aplicamos la ley 9103? ¿Los que están acá? Todos. ¿Cuándo aplicamos la ley 9103? La ley 9103 se va a aplicar, se dicta el 18, o entra en vigencia, perdón, el 18 de octubre de 2018. Es una ley que se va a aplicar a todos los empleados comprendidos en el Estatuto del Empleo Público, estatuto aprobado por el decreto 560.
Es decir, todos aquellos que estaban sometidos como personal permanente al Estatuto del Empleo Público, a ellos se les va a aplicar la 9103. La regla es, a ellos se le aplica la 9103. Pero también, si lo hacemos jugar este artículo con el primero del decreto reglamentario, un decreto que nos costó con el doctor Robin el verano sufrir, tener calor, ¿o no? Díganlo. Ese decreto establece también otro elemento para usar, es decir, ¿cuándo aplico la ley? Al empleado del Estatuto del Empleo Público, sí, pero además lo voy a aplicar esta ley cuando se ha cometido un hecho posterior al entrar en vigencia de la 9103. Es decir, la ley se aplica a todos los empleados públicos sujetos al Estatuto del Empleo Público por hechos cometidos a partir del momento que entró en vigencia la ley. ¿Estamos? Por lo tanto, señores, si nos encontramos con que el hecho fue cometido con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, no se le va a aplicar la 9103, salvo que esta 9103 ustedes quieran aplicarlo en lo procedimental y salvo que esta 9103 tenga un aspecto que sea mucho más favorable para el sumariado. Ley aplicable. ¿Está? ¿Voy? Bien. ¿Pasemos al otro, señor Fernando? Se crea la Oficina General del Sumario. Se crea la Oficina General del Sumario. Entonces, yo dije que la ley que se aplica es la 9103 a partir de la entrada en vigencia de la ley de los empleados públicos. ¿Sí? Pero cuando se crea la Oficina General de Sumarios, ella es la que investiga. ¿Cuándo va a investigar? ¿A quiénes investiga? A los empleados públicos, obvio. A los empleados públicos, sí. ¿Que están sujetos al Estatuto del Empleo Público? Sí. ¿Por hechos cometidos después de la entrada en vigencia de la ley? Sí. Pero, como es competencia, solamente es competente por esos hechos cometidos después de entrar en vigencia de la ley en organizaciones centralizadas del Poder Ejecutivo. Y ahí, señores, ATM afuera. Y ahí IPB afuera. Y bueno, todos los demás que están por ahí dando vueltas. Entonces, ¿por qué? Porque solamente la Oficina General de Sumarios va a investigar los hechos cometidos en organizaciones centralizadas por el Ejecutivo. Y allá entra el doctor Castellano, y allá entra la espada, y ahí, ¿no? ¿Entra la espada? No. ¿Entra la espada del Ministerio de Salud? Sí. Ajá, no. No tiene el estatuto, es otro estatuto. No, no, una parte. Entonces, ¿cuál es la competencia de la Oficina General de Sumario? Y ustedes tienen que remitir a la Oficina General de Sumario aquellos hechos, aquellas presumibles faltas, aquellos sumarios administrativos, aquellas informaciones sumarias que han iniciado en virtud de hechos cometidos después de entrar en vigencia de la ley y cuando el personal forme parte de una organización centralizada, cuando forme parte de la Dirección General de Escuelas, personal no docente, cuando forme parte de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil o cuando forme parte de la DINAVI. Ley aplicable, órgano competente. Característica de la Oficina General de Sumario, que siempre la Oficina General de Sumario es la que investiga. La Oficina General de Sumario no inicia ni sanciona. Entonces, la segunda situación que quiero traerle a ustedes es decir, a ver, ¿quién inicia, quién investiga y quién aplica la sanción? Y acá nos metemos al doctor Laspada, integrante, que lo felicito, integrante de la comisión redactora de la ley 9103. ¿Quién inicia? Obviamente que desde ya les digo, inicia y concluye la misma autoridad, en este sentido misma autoridad, nunca el que investiga. ¿Cuándo pasa eso? Con la 9103 y la creación de la Oficina General de Sumario, inicia el ministerio o la jurisdicción donde se ocasionó el hecho, obviamente posterior a la entrada en vigencia de la ley, allí se inicia con las características que recién les expliqué. Una vez que se inició, se investiga a través de la Oficina General de Sumario y se aplica sanción. ¿Quién aplica sanción? La misma autoridad, en el mismo ámbito, mejor dicho, vamos a hablar con propiedad, en donde que se inició. Ahora, si el hecho es anterior a la entrada en vigencia de la ley, y muchos de ustedes se van a encontrar en su escritorio, en la Oficina de Recursos Humanos,
se van a encontrar con denuncias, con informes, de hechos producidos en el año 2016, que no están prescriptos y que por lo tanto tienen que ser investigados. Esos hechos son anteriores a la entrada en vigencia de la ley. Esos hechos se aplicaría el Estatuto del Empleado Público y esos hechos son iniciados, investigados y sancionados en el lugar donde se cometieron. ¿Sí? La caruchila que tienen todos, ¿los estoy perdiendo? Pues vamos bien. Vamos al cuadro. Ya volvemos a esto, ya volvemos de nuevo a esto. Lo que me interesa es que entiendan, lo que me interesa es que se graben todos ustedes en su cabeza. ¿Ah? Sí, pasamos al ejemplo. Miren qué preciosura, miren esto, miren esa cosa. Hagan una, véanse. Miren lo que es eso. Lo vieja, lo antigua que soy. Sí, pasemos. Bien, artículo primero ya lo dije. Esto ya lo dije. Y vamos, ahí está. Esto es lo que me interesa. Esto tiene precio. Esto vale una botella de Coca-Cola sin azúcar, por lo menos. Este es el esquema que yo quiero que ustedes que tengamos todos, porque todos lo tenemos ese esquema, todos. El kit de este manejo de la 9103 radica en el momento en que se cometió el hecho. De ahí va a surgir la aplicación de la ley y la competencia. ¿Sí, Marcelo Paz? Entonces, ¿cuál es el tema? Si el hecho, fíjense, si los hechos son cometidos después de la vigencia de la ley, será aplicable la 9103. En ese caso, si es después, ¿quién es la que investiga la Oficina General del Sumario? Ahí habría que agregarle, ya lo vamos a ver en otro, lo estoy haciendo más corto para que pueda hablar el doctor Corveschi, que se tiene que ir a una audiencia, si no, después volvemos a esto. Ahí tenemos que agregar que por esos hechos cometidos después de la vigencia de la ley, inicia en el ministerio, en el lugar donde se cometió el hecho. Si es una información sumaria, lo inicia, lo ordena el jefe del departamento o uno de jerarquía similar. Si es lo que se va a ordenar un sumario administrativo, entonces el que lo tiene que disponer es una autoridad con categoría, jerarquía no menor de subsecretario. Si el hecho es cometido antes de la vigencia de la ley, entonces allí es como siempre. O sea, doctor Castellano no va a zafar, porque si el hecho es anterior a la entrada en vigencia de la ley, lo inicia el ministerio, conforme la denuncia, conforme el oficio, etcétera, etcétera. Lo investiga el ministerio, obviamente una persona designada, que tratemos que no sea recién recibido, por favor, recién designada para investigar y aplica la sanción al mismo. Como era antes. Sin perjuicio, y esto es muy interesante, por lo menos creo que es muy interesante, sin perjuicio de entender que el sumario, si está en trámite, podemos aplicar la 9103, aunque estemos diciendo esto. ¿Por qué? Porque en lo que es procedimental se puede aplicar, lo autoriza la ley, pero además, si nosotros estamos diciendo que tenemos que aplicarlo en la medida que sea favorable, el procedimiento que tiene esta 9103, señores, es más favorable. Entiendo que es más favorable porque es más detallado, porque es más preciso, es un acierto de la comisión redactora de la ley este aspecto. Está claramente determinado. Con la salvedad, que ustedes ya me van a decir a mí, obviamente, por lo menos los que tenemos mucha experiencia en la administración, de que le ha faltado la caducidad, como pasa en la ley de carrera médica. Eso creo que es una cosa que debería haber contenido la ley, pero no creo que alguna vez se logre. ¿Qué edad tienen también ustedes, los penitenciarios? Yo cuando digo ustedes les cuento a los que están acá, que en la Oficina General de Sumario tenemos el lujo de tener integrantes, gente que ya ha sumariado muchos años. La doctora Gabrieli es de Inspección General de Seguridad. La doctora Mariana Herrero, el doctor Guillermo Cordechi, el doctor Federico Rivero. Yo soy bipolar, porque yo soy de mi amor, que es transporte y servicios públicos, y mi actual amor, y segundo amor, que también yo soy, como doña Flores de Marido, secretaria de Ambiente.
Bueno, y obviamente, por una cuestión matemática, nací en el 58, obviamente que soy la que más años tengo en la administración pública. Es una cuestión meramente matemática. Ya van a llegar ustedes a la misma edad que tengo yo. Ah, la doctora. No, espere, que tengo que terminar. No, falta. Y tenemos, ahora vamos a hablar los dueños de casa. Y tenemos integrantes, la doctora Casero y la doctora Cailá, que son prestadas, ya regaladas, ya nuestras, porque la amamos, acá de Casinos, Juegos y Casinos, Juegos y Casinos. Sería toda la... Y por supuesto tenemos al señor Ariel Vargas, que es de la Dirección General de Escuela, que además es un ex alumno mío, así que yo lo hago. Bien, volvamos. Hacemos un pequeño break virtual, de paso yo respiro un poco, y ustedes también. Tenemos hospitales descentralizados también, nosotros somos el campo. Ya llegamos a eso, pues así puede hablar el doctor Correcchio, vamos a volver. Bien, vamos a volver. Bueno, ve que lo puse, ve que me adivinaron el pensamiento. ¿Sigamos? Sí, ahí. Rápidamente, no quiero demorar más porque avísame por favor con los tiempos, ¿no? Vamos bien. Vamos bien. No como el que se cae el piso 60 o el tren. Si no, me pongo a avisar. Yo me encanta, este tema me apasiona, y me voy. A ver, ¿cuál es el tema? En la ley 9103 tiene un acierto también muy simpático, digamos, porque no lo voy a decir, que es el tema de dos faltas, de dos calificaciones o dos causales que ha corregido la ley con muy buen tino. Uno es en el caso de la suspensión. Pasemos por favor, si no es tan amable. Mira, otro más por favor. Vamos a... Cesantía, perdón, me quedé con suspensión. Cesantía, ahí está. Tenemos que la 9103 mantiene claramente la clasificación de las sanciones. Apercibimiento, suspensión, cesantía, exoneración. Pero con respecto a la cesantía, trae una modificación muy interesante, que es que cuando nosotros tenemos la causal de inasistencia injustificada superiores a 6 días continuas o discontinuas, hoy es en el término de 6 meses. Antes era en el término anterior de 6 meses. Por lo tanto, mis señores, en el plazo de 6 meses tenemos que tener las inasistencias, siempre y cuando ese bloque de 6 meses se produzca dentro de los 5 años de la prescripción. Por lo tanto, si ustedes tienen por ahí informado a alguna persona que tiene una inasistencia injustificada del año 2016, señores, tienen que abrir el sumario administrativo. Antes no. Pero además tiene una cosa muy interesante que es el abandono. ¿Cuáles son las causales más fundamentales que siempre tiene? Uno, la administración pública, la inasistencia. El empleado que no quiere volver a trabajar, o no puede, o no debe, no sé. Entonces, claramente, cuando habla de abandono de servicio, hoy ya genera un procedimiento donde uno tiene que emplazarlo, cuando hay 5 inasistencias continuas, emplazarlo, y si no retoma sus tareas en el plazo de 48 horas, entonces sí se lo cesantea. Estas son las dos modificaciones que les quiero decir, porque simplemente me quería detallar o quería explicarle a ustedes las modificaciones importantes, nada más, pero hay mucho. ¿O si podemos pasar? Seguimos. Mira, vamos a ir a los cuadritos, para que, ya que he hecho los dibujitos tan bonitos, vamos a ver. Preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer de la 9103? ¿Cuáles son las preguntas que el abogado cuando está en su despacho, en su oficina, tiene que hacerse? ¿Cuáles son las preguntas que se tiene que hacer la gente de recursos humanos que a veces no saben cómo manejar determinadas situaciones porque a lo mejor no les han contado bien? Las preguntas que nos tenemos que hacer, señores, son esas. ¿Cómo llega la investigación? ¿Qué procedimiento se va a seguir? ¿Quién lo ordena? ¿Quién investiga? ¿Qué se investiga? ¿Quién aplica la sanción? Y en esas preguntas las respuestas tienen que ser esquemáticas para que el procedimiento sea claro. Pasamos, por favor, si es a la primera. Eso ya lo dijimos. ¿Quién ordena? Tenemos los procedimientos, dije que lo va a hablar la doctora Gabrieli. Tenemos 2 procedimientos: información sumaria y sumario investigativo.
Este es un acierto también de la ley 9103, porque hasta que no existía esta ley, mientras funcionaba, aplicamos el régimen disciplinario, el decreto 560, todos nosotros, ¿qué hacíamos? Teníamos en algún momento esta información sumaria, lo hacíamos, pero no estaba arreglado en el 560. El 560 habla de sumario administrativo. Uno por doctrina sabía que existía este tipo de investigación. Esta investigación sumarial o información sumaria, que acuérdense en todos ustedes, no les voy a venir a enseñar yo a ustedes, pero bueno, si alguno no es abogado o es contador o licenciado en economía, ¿no es cierto? Licenciado en economía, contarles que la información sumaria es esa investigación que se realiza a los efectos de cuando no está muy claro, hay un hecho que aparentemente es una falta, pero no está muy claro quién es el responsable, uno investiga. En esa investigación previa, esa investigación hoy está muy bien clarificada, que la doctora Gabriela les va a explicar, pero es una investigación, incluso tiene plazo, se tiene que hacer en 30 días hábiles. Y tenemos el sumario administrativo que sigue siendo lo mismo, muy detallado, muy claro, con una especificación de plazos, de derechos y de obligaciones. Ya volvemos a esto, que lo he puesto ahí ya, no me conozco la metida. Esto es muy importante. En la ley 9103, siguiendo la 8993, establece una obligación. Y acá, levanten la mano si son tan amables, hagan un gesto los que son integrantes de las oficinas de recursos humanos. Ah, epa. Había que cobrar la entrada ustedes entonces. Bueno, esto es importante. Cuando se inicia el sumario, la ley establece que cuando se inicia un sumario administrativo del 8993, establece la obligación de que el inicio se tenía que comunicar a la Oficina de Investigación Administrativa y Ética Pública, que depende de la legislatura, que es otra cosa. La 9103 establece que cuando se inicia el sumario hay que mandarle comunicación a Ética Pública, pero también hay que enviarle la comunicación a la Subdirección de Recursos Humanos y a la Dirección General de Recursos Humanos. Por lo tanto, inmediatamente que se inicie un sumario, hay que comunicarle a la Dirección de Recursos Humanos. Pero señores, no hay que notificarle la resolución al sumariado. No notifiquen, por favor, con todo respeto, a lo mejor ustedes no lo hacen, pero yo lo he visto por ahí, no notifiquen al sumariado, porque no se olviden, ya lo hablaba la doctora en su momento, que esto es secreto, el expediente comienza secreto, ya vamos a ver cómo se hace. Entonces no hay que comunicarle al sumariado que lo están sumariando, no le notifiquen el Departamento de Recursos Humanos el sumario. Pongan en su legajo el sumario que se ha iniciado, pero no se lo comuniquen. Bien. Después le hacemos las preguntas. Perdón. Por una cuestión de orden, porque somos muchos, hemos organizado que anoten todas sus preguntas y al final vamos a contestar todas las preguntas y vamos a analizar todo. Yo me comprometo a quedarme hasta acá con un café, un coñac o nos quedamos tranquilamente, pero contestamos. Perdón, Cintia, me había olvidado decir eso. Estas son las dos situaciones: la resolución por orden de instrucción del sumario al legajo y la resolución definitiva. Eso siempre tiene que ir. El manejo de la Oficina General de Sumarios con ustedes, con Recursos Humanos, es permanente. Es importantísimo la vinculación con ustedes. Es importantísimo porque la Oficina General de Sumarios se maneja con comunicaciones oficiales que les va a llegar a ustedes pidiéndoles oficios, pidiéndole información, y notificamos a todos los agentes a través de las oficinas de recursos humanos. Por lo tanto, es muy importante que ustedes estén atentos y estamos a su disposición para cualquier duda. Seguimos, por favor, si están amables. ¿Quién aplica la sanción de No, volver porque es precioso. Precioso, ya me está diciendo que hable rápido. ¿Quién aplica? Ya termino, termino. ¿Quién aplica la sanción? Vamos, por favor. Volvemos de nuevo a lo mismo. En el ámbito centralizado, la sanción de apercibimiento y suspensión son aplicadas por resolución fundada. Esta es modificación de la ley, en realidad es un vacío de la ley que se solucionó con el decreto reglamentario. Lo que es apercibimiento y suspensión hasta 5 días, la va a aplicar
por resolución fundada el funcionario el jefe de departamento, que entiende que hay que aplicar una sanción. Pero la modificación que se hace ahora es que eso se le corre vista al sumariado para descargo y recién después se dicta la resolución fundada. Esto no estaba en el decreto 560. El decreto 560 decía, por resolución se podía aplicar una suspensión de hasta 15 días. ¿Qué hacíamos los viejos que estábamos dando vuelta con los sumarios hace 20 años? Y le damos vista, le corríamos vista, ¿para qué? Porque obviamente queríamos el respeto al derecho de defensa. Si no, otros ministerios no le daban vista y decimos lo discuten en un recurso de revocatoria. Hoy se solucionó hasta 5 días de sanción por resolución fundada. Si la suspensión es superior a 5 días, y obviamente hasta 30, esto era un vacío de la 9103 que fue solucionado por el decreto reglamentario que establece que a partir de los 5 días de sanción hasta los 30 se aplica por la autoridad que corresponda, pero a través de la instrucción de un sumario administrativo. Y la sanción de cesantía y exoneración siempre son, por supuesto, por sumario administrativo aplicados por el Poder Ejecutivo. Los entes descentralizados lo aplican, ¿no?, la autoridad superior del ente descentralizado. Sí. ¿Cómo se aplica la sanción? Esto es lo mismo, ya lo dije, así que ¿quién investiga? También lo dije, porque yo me adelanto un poco. ¿Quién investiga? Y bueno, dijimos, la Oficina General de Sumario, si el hecho es posterior a la entrada en vigencia de la 9103, ahí aplica la sanción, investiga la Oficina General de Sumario, y a mí me hubiera gustado, obviamente que no lo podemos hacer porque esto, y en este sentido el doctor Robin me controló, me contuvo, porque a mí me gusta a veces explayarme mucho, pero con justa razón. En algún momento me encantaría hacer una charla para que charlemos y conversemos cómo se investiga. ¿Cómo se investiga? ¿Qué aplicamos? ¿Qué principios? Esto requiere una hora de charla, así que esto no lo vamos a profundizar hoy. Pero entonces, con respecto, en síntesis, por hechos anteriores, entrada en vigencia de la ley, se ordena abrir sumario administrativo. ¿Quién? La autoridad que corresponda. Si es un sumario administrativo, lo va a ordenar siempre una autoridad que no sea menor de subsecretario. Él mismo aplica también la sanción. Obviamente que si es cesantía o exoneración, la aplica el Poder Ejecutivo. Si son hechos posteriores a la entrada en vigencia de 16, eso. Ahora, se ordena en el ámbito donde se produjeron los hechos, si es posterior. Igual, el trabajo, doctor Castellano lo va a seguir teniendo siempre. Va a iniciar. Doctor Manu también. Pero investiga la Oficina General de Sumario y aplica la sanción el que ordena, más que el que ordena, ahí me he equivocado, porque no es el que ordena en la apertura del sumario. La aplica en el ámbito donde se inició el sumario. ¿Cómo nos llega a nosotros? ¿Cómo nos tiene que llegar a nosotros? El sumario administrativo, la información sumaria, como el sumario administrativo, debe llegar a la Oficina General de Sumarios a través de un expediente que ustedes, señores, deben disponer secreto, reservado. No se olviden que las actuaciones son reservadas. En el caso del sumario administrativo son reservadas. Tiene que llegar a la Oficina General de Sumario ya reservado el sumario administrativo. Tiene que llegar con todas las actuaciones. Entra. ¿Podemos pasar un poquitito? Porque así le muestro. Para que te lleve. Hacemos uno más. No se preocupen, no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver después, porque si doy esto ahora me van a tirar ustedes por una ventana. Y el caso es bastante alto. ¿Cuál es el tema? Lo importante es que cuando llega a la oficina de sumario, comienza la investigación en movimiento del expediente secreto. En algún momento se levanta el secreto, se levantó el secreto, se le corre vista, se le da vista al sumariado para que presente descargo, ya la doctora lo va a ver, pero lo que quiero que entiendan que ese expediente entra y debe entrar reservado. Ese expediente que nos lleva debe llegar, por favor, con un acto administrativo claro, concreto, con la imputación precisa de los hechos. No importa si la calificación legal no está completa porque el sumariante puede modificarla, pero los hechos concretos y precisos.
y por sobre todas las cosas les pido que pongan amor en hacer esto, porque muchas veces se habla de que el sumario administrativo tiene por finalidad sancionar, y yo difiero de ese concepto. El sumario administrativo es una consecuencia de la potestad sancionadora de la administración pública, y la administración pública cuando sanciona, cuando ejerce la potestad, lo que hace es ordenarse a sí misma, es proteger su orden interno. No hay nada mejor para un empleado que ver que el que llega tarde sea sancionado. No hay nada mejor para un abogado que si terminó y concluyó su labor, ve que el que no lo concluye sea sumariado. No hay nada mejor para cualquier empleado que trabaja que se sancione el que no trabaja. Pero no es por sancionar, es por lograr orden dentro de la administración pública. Y en eso tenemos que radicar. Si el orden se logra de esta manera, justamente lo vamos a lograr compaginándonos entre todos. ¿Sí? Yo hasta acá llego, no me voy, no se pongan contentos, hasta acá llego. Va a hablar ahora el doctor Cordechi sobre prueba, que es muy interesante, y después nos seguimos viendo. Muchas gracias. Charlar con ustedes de este tema. Vamos a hablar justamente del capítulo de pruebas que contiene hoy la ley 9103, que, como dijo la doctora Moretti, es un gran avance respecto al decreto 560. Pero antes de empezar a hablar de las pruebas y de los medios de prueba contenidos en la nueva ley, hagamos una recopilación sobre algunos conceptos básicos de la potestad sancionatoria, porque nos encontramos dentro del ejercicio de la potestad sancionatoria, corre por los carriles de las llamadas competencias regladas dentro del derecho administrativo. Eso implica que toda sanción debe marchar dentro de un carril, para que lo digamos de forma simple, un carril marcado por la ley. Como bien dice la ley, ninguna sanción, ninguna medida disciplinaria va a ser objeto de un agente público si no es por las causas y dentro de los procedimientos que marca la ley. Así lo dice claramente el artículo 2 de la ley del anexo de la ley 9103. Y tenemos que ver qué dice el procedimiento, porque es importante saber que dentro de ese procedimiento están estos medios de prueba que ya vamos a ir viendo. El procedimiento implica averiguar o determinar la existencia de un hecho, y la misma ley te dice que aparte de determinar el hecho, incorporar el objeto del sumario disciplinario es incorporar los medios de prueba, y es donde ya nos vamos a detener y vamos a empezar a ampliar qué son los medios de prueba, qué son las pruebas, etc. Además de eso, el procedimiento sumarial tiene por objeto, dentro de lo que marca la ley, determinar posibles responsables, aconsejar o determinar o señalar una sanción conforme los hechos que se han sido demostrados dentro del proceso, y por último ir dando o definiendo lo que son
las responsabilidades dentro de otros ámbitos como es el civil o el penal. Un concepto que podríamos decir amplio de prueba es la demostración de la verdad de un hecho, demostrar que existió un hecho o sobre la verdad de ese hecho, pero puntualmente por los medios que la ley me habilita. Dentro del sumario administrativo, la prueba viene a ser una actividad que en un comienzo la realiza el instructor en la preparación de la investigación. Él es el que debe reunir los medios de prueba, por supuesto que son los que le habilita la ley, que ya vamos a ir detallando, y le permiten o tiene por finalidad esa búsqueda de verdad, que es la verdad material. Ese es el principio que debe reinar en la búsqueda o en la adopción de los medios de prueba. Para comprobar, por supuesto, que existe un hecho, que es el hecho que la autoridad le invoca como objeto del sumario disciplinario. Siguiendo esta demostración de la verdad, y siempre de manera inexcusable, el sumariado va a introducir también los medios de prueba a la investigación que se realiza y donde él es sujeto pasivo. En este caso, el sumariado lo que intenta es revertir, o va a tener que acompañar o revertir esos hechos que demostró el instructor. Y ahí es cuando también el sumariado debe encauzarse en estos carriles que la ley le marca para producir la prueba. Quiero señalar, y también esto es un concepto práctico para que todos tengan en cuenta, el derecho de defensa y la garantía del debido proceso la Corte ha dicho que son dos garantías de inexcusable observancia. Incluso dice que aun cuando no exista sumario disciplinario, como ya lo había dicho la doctora Moretti, incluso en una información sumaria, el sumariado tiene que tener la posibilidad, y es inexcusable eso, tiene que tener la posibilidad de poder ejercer su derecho de defensa, es decir, de decir su descargo y ofrecer pruebas si las tuviera. Sin esa situación, cualquier sumario, cualquier investigación que pueda realizarse respecto al comportamiento disciplinario va a estar manchado con una nulidad, y la potestad disciplinaria va a estar, digamos, afectada para su desarrollo. Pero bueno, eso es importante destacar, y ya quiero empezar a hablar de los medios de prueba, diferenciados de lo que es la prueba a la fuente, que es la prueba que es la demostración esta de la verdad, de un hecho. La introducción de los medios de prueba al procedimiento, como ya habíamos dicho, requiere de ciertos carriles que los enmarca o los determina la ley, en este caso el procedimiento que marca la ley 9103. Y permite al sumariado y al instructor determinar cómo va a probar, cómo va a demostrar la existencia de los hechos. Y la innovación que tiene este sistema es que hay una puntualidad en los medios de prueba, porque el artículo 75 del decreto 560 solamente mencionaba que serán admitidos todo tipo de prueba, simplemente haciendo referencia a que las pericias debían ser realizadas por oficinas públicas. Y hoy tenemos una determinación puntual sobre cada uno de los medios de prueba y el procedimiento que hay que seguir en cada uno de ellos. El primer medio de prueba o de defensa, podríamos decir, que contiene la reglamentación, es la declaración del sumariado. La declaración del sumariado tiene la particularidad de que no es una declaración obligatoria, es simplemente el permitirle exponer los hechos tal como él los pueda haber constatado, haber observado, o
como él entienda que pueden haber acontecido. Esta declaración, como ya dije, no es obligatoria, no hay necesidad de que se realice bajo ninguna formalidad la declaración, no hay promesa de decir verdad tampoco, y por tanto esta declaración también tiene la particularidad de que puede venir y ofrecerla todas las veces que quiera, ampliarlas y darla, en el caso que no lo hiciera, hasta tanto el sumario no sea clausurado. Eso también es importante saberlo. El otro medio de pruebas que el procedimiento contempla es la declaración de testigos. Acá tiene ciertas particularidades que es muy interesante resaltar, porque testigos están obligados todos los agentes de la administración pública, que eso ya por ahí lo sabíamos, pero acá trae un condimento más, que también serán obligados a aquellas personas que se vinculen a la administración pública por diferentes modalidades contractuales, como, llámese, locaciones de servicio u otros conceptos determinados para una vinculación con el Estado. Importante saber también que los testigos no pueden ser más de 5 testigos los que pueden ser ofrecidos al descargo. Y eso es a los fines de no, digamos, tener un proceso muy extenso, con una gran cantidad de personas que vengan a declarar o de audiencias que tomar. Sin embargo, eso también va a ser el criterio del instructor, que va a poder decir: voy a ampliar, voy a poder contemplar la situación que el sumariado ofrece más testigos, porque requiere que sea probado el hecho por varias personas superior a este número. El tema de los testigos también tiene otra particularidad en el procedimiento, que es que el instructor va a citarlo al testigo ofrecido, pero va a tener una carga al sumariado, en el caso de los testigos que ofrezca como prueba a su descargo, porque va a tener que estar, va a tener que contemplar o por lo menos asegurarse de que el testigo concurra a la audiencia, porque la ley dice que en el caso de que no asista el testigo que ha ofrecido y que ha sido debidamente citado por la instrucción, se va a considerar como no ofrecido ese testigo. Acá hay una caducidad de esta prueba. Es importante saberlo porque es un elemento interesante y que introduce la modificación, esta nueva ley que modifica el Estatuto 560. El lugar para examinar al testigo, dice el procedimiento, que va a ser, en el caso de aquellos testigos imposibilitados, trae la ley permite que la instrucción pueda trasladarse al lugar y poder examinarlo en el lugar que el testigo se encuentre, o donde en el sector que haya dado referencia en su defensa, el sumariado. Siempre las citaciones van a tener la particularidad de que se va a fijar una audiencia, y en la misma audiencia que se va a fijar va a proponerse una segunda fecha en el caso de que la primera no se pudiera realizar la audiencia o el testigo fallara. Siempre hay da esta posibilidad para que las audiencias no fracasen, que la prueba se produzca como corresponde. El otro medio de pruebas que tenemos en el procedimiento es el tema de la prueba pericial. Siempre también los peritos son agentes de la administración pública, o son personal de oficinas públicas, técnicos de oficinas públicas. Pero podemos encontrarnos acá el caso de que no existan en esas oficinas públicas peritos. Entonces acá la ley da distintas soluciones, siempre para que ustedes vean, contemplando la posibilidad de que las pruebas se realicen y que se puedan introducir al sumario.
da la posibilidad de que concurra para ejecutar estas pericias oficiales o personas de organismos nacionales o municipales. Y también da la posibilidad de que los peritos sean peritos privados. Y acá en este caso, los peritos privados van a tener que ser soportados en el caso de su costo, de su solvencia. Va a haber que la ley acá dice que serán soportados por el que propuso la medida, sea la instrucción o el sumariado. El otro medio que se propone para producir la prueba es el de la instrumental e informativa, que respecto a esas pruebas no hay mucho para mencionar. Siempre menciona que los informes y la instrumental pueden ser requeridos a oficinas públicas, y en ese caso marca un plazo para que se produzcan de 10 días hábiles, bajo el requerimiento de comunicar a la autoridad donde iba ese informe, para que se tomen medidas en el caso de incumplimiento, para que se tomen medidas en contra de las personas que debieron contestarlo dentro de ese plazo. También es importante, como medida de prueba, tanto para el sumario como para la instrucción, el tema de realizar inspecciones en los lugares o en cosas determinadas. Y en este caso la ley marca o determina que se deberá realizar el acta correspondiente, la instrucción elaborará un acta correspondiente a la que podrán sumarse fotografías, podrán asistir testigos, incluso también el mismo sumariado podrá asistir al acto de la inspección. Y por último quería comentarles que todos estos medios no tienen una prioridad uno sobre el otro, ni tampoco nuestro sistema legal determina un valor especial para cada uno, sino que es el instructor el que va a valorar o va a considerar qué medios le otorga mayor certeza, usando los principios que se conocen en derecho como es la sana crítica racional. ¿Cuáles van a ser los medios, por supuesto, entendidos, interpretados en su conjunto y de una manera lógica, no contradictoria, a los fines de determinar cuáles son los medios que le han elevado o le causan ese estado de certeza o por lo menos de convicción sobre la existencia de los hechos, a los fines de determinar la posible responsabilidad de la gente y de sugerirle una sanción, como bien lo veníamos diciendo, sugerir una sanción a la autoridad, simplemente porque la instrucción lo que hace, como ya lo dijo la doctora Moretti, es hacer o cumplimentar la investigación. De ahí ya pasa a la otra esfera y fuera de la oficina nuestra. No sé si ustedes quieren agregar algo más. Estos serían todos los medios y las novedades que introduce la ley 9103 sobre la investigación sumarial y las diferencias que hay respecto del anterior sistema contemplado por el decreto 560. Eso sería. Hacemos una pausa.